Pero bueno, nosotros hemos estado brindándoles recomendaciones de la Cruz Roja Nicaragüense, de los bomberos, de la policía, porque en esta semana, pues lamentablemente a veces se dan muchos accidentes en las playas y a veces tal vez por falta de cuidado de los padres. Pero bueno, vamos a recibir ahora también recomendaciones para los bañistas. ¿Por qué las mareas altas? También vamos a hablar del tema, ¿por qué la Semana Santa varía? A veces en abril, a veces a finales de la marzo. Bueno, pero ¿por qué varía? Tenemos para esto al ingeniero David Castillo Pacheco. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros. Y queríamos pues que nos hablara sobre este tema a nuestro público televidente. Bueno, primeramente un saludo especial al personal que trabaja con María Elsa Suárez y agradezco la invitación para hablar de un tema bastante interesante. En esta semana, como usted dice, la Semana Mayor, se dan estos fenómenos astronómicos. Uno de los fenómenos astronómicos es el equinoccio de primavera, que inicia el 21 de marzo. Entonces, pero siempre se hace una pregunta, que ¿por qué la Semana Santa varía? Puede ser la última semana de marzo, o la primera semana de abril, o la segunda semana de abril. No puede ser antes del 21 de marzo, ni puede ser después del 25 de abril. ¿Por qué se debe eso? Por el Concilio de Nicea, que se desarrolló en el 325 después de Cristo. Este concilio se llevó, para que tengamos una idea, en Nicea, y Nicea era Antioquía, en este caso, o Asia Menor, en este caso estaba bajo el gobierno en este caso, del emperador Constantino. Entonces se reunieron varios obispos y se planteó lo que es el Concilio de Nicea. ¿En qué consistía este Concilio de Nicea? Ahí se acordó que la Semana Santa, en este caso, tiene que ser después del equinoccio de primavera. Recordemos que el equinoccio de primavera se dio el 21 de marzo. Entonces, tiene que haber una luna llena, y eso es lo interesante en este concilio. Después del equinoccio de primavera, tiene que haber una luna llena para que se dé la Semana Santa. Entonces, cuando nosotros tuvimos luna llena, precisamente hoy lunes, hay luna llena. Ahora, ¿por qué relacionamos esto con las mareas? Porque hay algo interesante. Como usted mismo dijo, las recomendaciones que muchas familias nicaragüenses visitan los mares. Entonces, en este caso, ¿cómo son las mareas en esta época? En esta época las mareas son bastante altas. ¿Por qué son altas? O sea, son mareas vivas que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque precisamente es luna llena. Cuando hay luna llena o luna nueva, las mareas son altas. Cuando es luna creciente o cuarto menguante, las mareas son muertas. Entonces, la luna va a estar cerca de la Tierra a 360.000 kilómetros. Entonces, las mareas por lo general son altas. Pero ¿dónde son más altas? En este caso, en el lado del Pacífico. En el lado del Caribe es un poco más, son menos ¿Cuál es extensas. el fenómeno astronómico? Sí, Es correcto. De que las mareas van a ser altas, por entonces, eso. ¿cuál es el fenómeno? Existe la marea, en este caso solar, existe la marea lunar. Entonces, el efecto que ejerce también el Sol en la Tierra y la Luna con respecto a la Tierra, entonces ejerce una alineación, y esa alineación se ve claramente que las mareas son más altas de lo establecido, y debido a la distancia. ¿Tiene que ver con la gravedad? La fuerza gravitatoria que ejerce el Sol y la fuerza gravitatoria que ejerce la Luna. Así como el Sol ejerce fuerza gravitatoria, también la Luna ejerce fuerza gravitatoria con respecto a la Tierra. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en esa imagen, la distancia. Cuando está en perigeo, las mareas son mayores, y cuando está en apogeo, las mayores son menores. Ahora, la distancia tiene que ver mucho, en este caso, con respecto a lo que es la Luna con respecto a la Tierra. Ahora, ¿cómo vamos a ver la Luna? 14% más grande y 30% más brillante. Entonces, precisamente hoy lunes vamos a ver una Luna espectacular y ejerce fuerza con respecto a las mareas. Es por eso la recomendación. Cuando hay marea alta, hay que tener cuidado con respecto, más que todos los que visitan a las playas. Sí, y entonces por eso es que varían los tiempos, ¿verdad? De sí. Semana Santa. Varía después del equinoccio de primavera, que fue el 21. Y antes del 25 de abril. Después del equinoccio de primavera, la primera luna llena. O sea, no puede ser antes.
del 21 ni después del 25 de abril. O sea, la última semana de marzo y las 2 primeras semanas. Entonces, por ejemplo, en esta inició casi al finales de marzo, inició en este caso lo que es la Semana Santa. Ahora, esto debido es por la parte litúrgica, pues me explico. Y hay fechas litúrgicas que varían, hay fechas litúrgicas que no varían. Ahora, otra de las ventajas que tiene con respecto a esta semana es que con respecto a el equinoccio, también este fenómeno astronómico, como estamos iniciando lo que es primavera, aunque algunos hermanos le llaman lo que es verano, nosotros observamos en los campos hay más flores, hay más fruta, hay lo que nosotros conocemos abundancia. ¿Y cómo podemos definir eso también? En el caso de Nicaragua, estamos a 12 grados de lo que es la línea ecuatorial. Entonces, de forma indirecta, nosotros estamos observando qué significa equinoccio, equidad, el día y la noche son iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay mayor radiación solar, en el caso sobre la línea ecuatorial. Entonces, y esto permite, mientras nosotros estamos en el equinoccio de primavera, lo que es el hemisferio norte, en el hemisferio sur es lo contrario, están en este caso en el equinoccio de otoño. Entonces, esto varía según cada 3 meses. Entonces, a medida que nos acercamos a junio, nosotros estamos a lo que es el solsticio de verano. Ahora, ¿cuáles son las ventajas en esta época? Las ventajas que son en esta época, si uno va a los campos, hay una gran cantidad de flores. Hay una gran cantidad, en este caso, nosotros observamos las mariposas. O sea, en el campo es bastante atractivo observar ciertas maravillas, inclusive los frutos. Los frutos actualmente son abundantes. Usted mira la sandía, usted mira los jocotes. Entonces, hay una variedad de frutas que en esta época se dan. Yo recomiendo, en este caso, en los lugares, en el Pacífico, hay lugares que son un poco más peligrosos. En el caso, cuando es una bahía, por ejemplo en San Juan del Sur, hay muchos problemas porque es una bahía. En el caso del Mar Caribe, las mareas en este caso son menores, o sea, estamos hablando en altura. En el caso aquí, en el caso del Pacífico, llegan a 2.5 pies de altura. En el caso del Mar Caribe, lleva a 1 pie de altura. O sea, las mareas en el océano son más altas, en este caso. En los mares son menores y en los lagos son menores también. Entonces, los veraneantes, ¿cuándo deben poder entrar a bañarse? Recordemos, ¿cuándo no? Mire, hay que definir algo también, algo que es interesante que usted diga. En el caso de Nicaragua, las mareas son semidiurnas. ¿Qué significa semidiurno? Que cada 6 horas sube la marea y cada 6 horas baja la marea. O sea, en 12 horas tenemos una diurna y una semidiurna. En el caso de otros países, sea norte o sea sur, la marea es diurna. ¿Qué significa? Cada 12 horas sube y cada 12 horas baja. Entonces, eso es lo importante con respecto a la marea. Que nosotros hemos de saber que si, por ejemplo, está bajando la marea, ahí como estamos viendo en esa imagen de ahí, en este caso es en Francia, el monte de San Miguel, en otros lugares, la marea es cada 12 horas. En el caso de Nicaragua, cuando baja la marea, hay que esperar 6 horas después para que suba la marea. ¿Qué significa eso? Que una persona, por ejemplo, si está bajando la marea y de repente se queda en un lugar determinado durmiendo y de repente se pasa más de 6 horas, va a haber un momento que va a subir y va a quedar como en una isla. Pues. Entonces hay que tener, inclusive algunos surfistas, en el caso que van a lugares, a las playas, allá en el caso del Pacífico, utilizan un reloj de marea. Entonces el reloj de marea te indica cuándo sube y cuándo baja la marea. Pero ¿cuándo es mejor bañarse? ¿Cuándo sube o cuando baja? Es que eso está en dependencia del lugar que te encontré. Porque recordando que cuando sube lo que te hace... en las playas del Pacífico, que es donde va que todo en el caso del Pacífico hay lugares que las mareas son completamente altísimas, o sea, son más altas. En el caso de Puerto Sandino, por ejemplo, Jiquilío, Puerto Sandino, pero hay lugares que las mareas son más mansas, podemos decirle así, es menor, pues, porque no es abierto. Cuando el mar es abierto, con el paso de Pochomil, pues me explico que es abierto, las mareas son porque se da el reflujo. ¿Qué es el reflujo? Que eso te atrae, es la resaca que nosotros llamamos, que te atrae hacia adentro. Y eso es bien peligroso. En un mar abierto es peligroso. ¿Me explico? Entonces, cuando el mar no hay que bañarse cuando la marea está bajando porque se lo puede llevar. Correcto, porque recordemos que el mar se está retrocediendo. Sí. ¿Ya? En el caso cuando está subiendo tiene una ventaja, que lo que te hace es lanzarte, es sacarte pero de igual forma, te saca pero también te atrae. Entonces lo que hay que tener cuidado prácticamente cuando está abierto es más peligroso.
Pero cuando hay un lugar, por ejemplo, cuando hay bahía o cuando hay lugares que hay retenes, entonces, y hay lugares que son, por ejemplo, las playas de San Diego son bien famosas que como es mar abierto son peligrosos. Entonces, todas esas medidas realmente hay que tomar, y también cuando existe lo que nosotros son las corrientes, existen las corrientes marinas que son peligrosas. Pero sí quedemos claros, siempre en Semana Santa hay luna llena, y cuando hay luna llena las mareas son vivas, vivas, o sea, vivas, entonces la playa mar es más alta. Entonces, ¿qué significa? Hay que tener siempre cuidado con respecto a eso. ¿Tenía algún video? Sí, teníamos un pequeño video de las mareas también para que tengamos a ver, una idea. adelante.